¿Hay algún aspecto de su vida que consideraría que está fuera de control? ¿Qué del manejo de su dinero? ¿Hay descontrol? ¿Qué de su vida moral? ¿Diría que está sin control? ¿Qué de su relación con otras personas? ¿Está fuera de control? ¿Qué de la actitud que tiene hacia algunas personas, como envidia? Al pensar en su vida, ¿hay algún aspecto del cual diría, bueno, creo que está sin control? Por ejemplo, bebe y quizás consume drogas, o tal vez apuesta un poquito, eso dice. ¿Y qué de los chismes? ¿Qué de tener un espíritu crítico? ¿Qué de ser perezoso? Nada de eso cuadra con nosotros. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, al considerar su vida, ¿diría que su vida está bajo control? ¿O diría que ciertos aspectos de su vida, sin duda, no están bajo control? Bueno, es una lucha. Y así se titula el mensaje de hoy, la lucha por el dominio propio. Todos queremos tener control de nuestras vidas. Con eso quiero decir esto. Queremos tener una relación con Dios de entrega a Él al punto que no siempre estemos luchando, porque, mire, si las cosas no están bien entre usted y Dios, es como un tira y afloja. Dios quiere que hagamos lo bueno. Queremos, pero no lo hacemos, y hay tensión, estrés, ansiedad, y a veces tristeza, falta de paz, falta de gozo, falta de todo lo que Pablo acaba de mencionar. Mire, no podemos vivir una vida de desobediencia a Dios y tener amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. No podemos. Dirá, pues soy medio feliz como soy medio, pero no hay felicidad real, ni gozo, ni paz, ni amor verdadero si no estamos de acuerdo con el Señor respecto a nuestra vida. Así que deseo que pensemos respecto a todo este asunto de la lucha por el dominio propio en nuestra vida, porque todos o hemos tenido una lucha o estamos en plena lucha en el presente. Así que pensemos en esto. ¿Diría que su vida está bajo control? ¿Que tiene una actitud un tanto saludable respecto a todo esto? El deseo de ganar, la aceptación de otros. ¿Qué tan grande es ese deseo que tiene de ser aceptado por todos los demás? El deseo de ser amado por otros. ¿Quiere que le amen? O sea, tener una relación cercana. ¿Qué de los deseos de tener toda clase de placeres? ¿Lo caracteriza eso? Lo que sea divertido, lo que sea que le haga sentir bien por el momento, eso es lo que busca. ¿Qué del sexo? ¿Tiene deseos sexuales que están fuera de la voluntad de Dios? Vivimos en una sociedad que está muy orientada a lo sexual. Y el apóstol Pablo vivía en una sociedad que era una fosa séptica de inmoralidad. Y Pablo lo sabía. ¿Qué de los deseos de riqueza y seguridad? ¿Qué rango tiene eso en su lista de cosas importantes? Riqueza y seguridad. ¿Qué de los deseos de logro y superación? ¿Es saludable ese deseo o quiere superar a los demás? ¿Quiere ser mejor que otros? ¿Qué del deseo de tener notoriedad y fama? Mire, por eso es que la gente comete atrocidades. Tendrán su nombre y su foto en la televisión, en el periódico, pero mire cuánto les costó. Diría que tiene un gran deseo de felicidad.
Si eso es cierto, ¿qué hace para ser feliz? ¿Qué hace para ser feliz? ¿Qué de su deseo de atractivo personal? ¿Es eso malo? No, no lo es. Pero requiere mucho de su tiempo y de su mente. ¿Solo quiere lucir bien o quiere lucir bien y mejor que alguien más? ¿Siente esa fricción? Si tan solo pudiera arreglarme el cabello como el de ella, o si tan solo pudiera vestirme como ella o como él. ¿Qué del deseo de control? ¿Tiene el deseo de controlar a otros? De algún modo tiene que ser el número uno. Y en su negocio no es el número uno, pero le gustaría serlo, quiere serlo. También, por ejemplo, un deseo de aceptación propia. Solo quiero aceptarme tal como soy. Ni usted ni yo nunca seremos alguien más. Piense en esto. No importa quién sea, ni cómo se perciba usted mismo, ni lo que quiera hacer en su vida, nunca será como alguien más. Dios le creó tal como es. Ahora, sea que distorsionemos eso por nuestras acciones o actitudes, eso es otra cosa. Pero al pensar en todo esto diría que su vida está bajo control, que tiene una actitud un tanto saludable en torno a todos estos aspectos. Ahora, hablemos del dominio propio. El dominio propio en sí es pensar antes de actuar, lo que no hace mucha gente, pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados que tendremos. ¿Diría que eso es cierto en su vida? Su vida está bajo control, piensa antes de actuar. Se trata de la lucha por el dominio propio. Desde el versículo 19 del capítulo 5, Pablo nos prepara para los frutos del Espíritu al decir en versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, note lo que dice, hay frutos del Espíritu, o sea, lo que acabamos de mencionar, amor, paz, gozo. Estas actitudes vienen a ser de la labor del Espíritu Santo en nosotros, pero fíjese cómo contrasta eso en el versículo 19. Y manifiestas son las obras, nuestras acciones de la carne, nuestra manera de vivir, que son, y las primeras tres tienen que ver con sexualidad. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha atención. Quizás esté sentado hoy aquí o en donde esté y diga, pues supongo que no iré al cielo porque he hecho una de todas esas cosas. La palabra clave en el pasaje es, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. No entraré en detalles en cuanto al verbo griego usado aquí, pero significa que es una forma de vida. No es que no haya sucedido en su vida, porque lo más probable, al ver esta lista, es que todos, hasta cierto punto, a veces hemos cometido uno o todos esos. Pero no es una práctica ni una forma de vida. Al aceptar a Cristo, nada de eso cuadra con quienes somos. Al decir los que practican tales cosas, es su estilo de vida. Alguien que bebe todo el tiempo, es su estilo de vida. Alguien que siempre está en algo sexual, es su estilo de vida. Podemos hacer una lista. No estamos diciendo que alguien que haga algo de esto no irá al cielo. Pero si ha llegado al punto que los practica, es su forma de pensar, es parte de su ser, es porque no es salvo. No puede vivir así continuamente siendo salvo en verdad. Dirá, bueno, pensaba, no. Escuche lo que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que esas son nuestras acciones, pero ¿qué del fruto del Espíritu? Pensemos en eso por un momento y hagamos unas cuantas preguntas. Al pensar en eso, considere la sociedad en la cual vivimos. Compare el fruto del Espíritu con lo que nos rodea. Y pregúntese,
¿Me considerarían seguidor de Cristo debido a mi conducta? Lo que hago, lo que veo, los lugares a donde voy, cómo gasto mi dinero. O sea, todo eso que considera importante en su vida, ¿encaja con quién es usted? Al aceptar a Cristo como Salvador, le damos la espalda al pecado. No significa que no volveremos a pecar, le damos la espalda al pecado. Así que nuestro compromiso con el Señor es serle obediente y andar en sus caminos, porque queremos el fruto del Espíritu en nuestra vida, amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y queremos todos estos frutos porque estaremos más satisfechos, estaremos más seguros. Podremos identificarnos con otros de una forma muy diferente a cómo lo hacíamos. Entonces, al ver su propia vida en estos días, ¿diría que está caminando en el Espíritu? ¿Y sus conocidos le conocen como alguien que anda en el Espíritu? ¿Tiene algo distinto? ¿O ven en usted esa tensión, ese estrés, esa ansiedad, como un tire y afloja, como rompe esa tensión, ese estrés y todo lo demás, rindiéndose al Señor, entregándole su vida, diciendo, Señor, la manera en que he vivido no funciona, no quiero vivir así? Pienso en quienes pasan toda su vida cautivos de algún pecado, viviendo en esclavitud en sus corazones y mentes. Muchos viven y mueren sin nunca experimentar el amor de Dios, la bondad, la libertad, la gentileza y las recompensas de Dios. Pasan toda su vida sin nunca experimentar eso. Entonces, si alguien le dijera, bueno, en esta etapa de su vida, tenga la edad que sea, ¿dónde diría que se encuentra? Diría que es alguien que experimenta el amor de Dios, alguien que reconoce que Él es la fuente de todo. Diría que es alguien que ama a otras personas, se alegra al ver a otras personas ser bendecidas, se alegra al ver que otros son salvos, le encanta escuchar la palabra de Dios. ¿Podría decirse eso de usted? ¿O tendría que decir, no puedo explicarlo bien, pero soy muy desdichado, me gustaría ser diferente? Hay cosas en mi vida que quisiera eliminar, pero hay algunas cosas que no puedo dejar. Si puede. No hay nada en su vida que no pueda dejar. El pecado que sea, si está dispuesto a entregar su vida a Cristo y decirle, mi vida es un desastre, la arruiné, he herido a otros, he pecado contra ti y contra mí mismo, he pecado contra quienes más amo, Señor, ¿puedes ayudarme? Te doy mi vida. ¿Le ayudará? Cambiará su vida. Cambiará su vida. Dominio propio. Diría que su vida está bajo el control de Dios. Si no, permítame preguntarle, ¿es feliz? No lo es. ¿Está satisfecho cómo le va en la vida? No. No puede vivir fuera de la voluntad del plan, el propósito de Dios para su vida y ser feliz. No puede. No el verdadero gozo, ni la paz real, ni ninguno de esos frutos del Espíritu. Eso no estará en su vida. El fruto del Espíritu, no de la carne. Y lo que más me concierne es cómo la gente vive y al ver su pasado piensan, bueno, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué no fui bendecido? ¿Acaso no fue por no escuchar a Dios? Si vivimos en desobediencia ante Dios, sufriremos las consecuencias. Es decir, todos los que decimos ser seguidores de Cristo, no hay excusa aceptable para que no tratemos de llevar una vida consagrada, en la cual el Espíritu Santo controle nuestra mente y nuestras acciones. Cuando Él tiene el control, pensamos antes de actuar, nuestras acciones siguen su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la clave para nuestro dominio propio? En este breve pasaje bíblico, Pablo nos da una oportunidad de examinarnos para ver dónde estamos en nuestra relación con el Señor. Entonces, dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Eso debe escribirlo. Dominio propio requiere que pensemos antes de actuar.
Y el problema es este. La gente actúa antes de pensar y luego se lamentan. Entonces hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. Sin un gran deseo de obedecer a Dios no llevaremos una vida consagrada. No superaremos casi cualquier cosa sin ese firme deseo de que Dios nos faculte. Así que debemos creer en nuestro corazón que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos facultará. Pensemos en esto. Jesucristo sabía todo sobre tentaciones, pruebas y todo lo demás. Por tanto, cuando nos prometió el Espíritu Santo, sabía lo atroz que era la sociedad en aquel tiempo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a nuestra vida para facultarnos para vivir en cualquier sociedad donde vivamos, para vencer toda clase de pecados. Así que no es usted solo contra su entorno, sino usted y el Espíritu Santo, quien ha prometido darle lo que necesite para ser victorioso. Está allí con solo pedírselo y entregarle su vida. Al pensar en eso, considere que tiene alguien para ayudarle a superar esto. Así que considere muy en serio estas preguntas. Piénselo por un momento. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntese, ¿cómo me afectará esto espiritualmente? En segundo lugar, ¿cómo me afectará esto económicamente? ¿Y cómo afectará mi salud? Mucha gente hoy está donde está físicamente por haber quebrantado las leyes físicas que Dios les ha dado. Luego se preguntan por qué están donde están. Así que a menudo es una violación de un principio que Dios les ha dado. Pensémoslo, ¿cómo esto afectará en lo espiritual, en lo económico, en mi salud? ¿Cómo esto afectará la manera en que otros me ven? Dirán al verle, ella está muy entregada al Señor. Puedo percibir que él está muy dedicado al Señor. Nunca lo convencerían de ir a ese lugar. Nunca permitirían eso en su vida. Es decir, al pensar en su vida, ¿cómo le ven los demás? No perfecto, nadie es perfecto, pero le ven, mucha atención, le ven como un verdadero creyente. Ven en usted a alguien que no solo dice ser creyente, sino una persona que lo vive. No perfecto, pero ven la diferencia en usted. Entonces, hágase esta pregunta, todas estas preguntas, y pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias de mis acciones? Mis compañeros de trabajo me ven como alguien que ha llevado una vida cristiana. Mis amigos me ven como alguien que hoy fue sincero en esta situación. ¿Me ven otros como alguien que es muy insensato con el dinero? ¿Irresponsable con mi vida moral? ¿Irresponsable con mi actitud? Dicho de otro modo, es el fruto del Espíritu, evidente en nuestras vidas a diario, cada día. Pensemos un momento en esto. Dios ha provisto lo mejor de Él para nosotros y mire, no he dicho que sea fácil. No es fácil. A veces es difícil tener lo mejor de Dios, pero permítame preguntarle, ¿qué es mejor que lo mejor de Dios? Nada. Entonces, cuando Pablo escribió toda esta carta de Gálatas, escuche lo que dice, por ejemplo, dice en el último capítulo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En todos estos 6 capítulos nos anima a vivir como agradar a Dios. ¿Y qué dice? No os engañéis, o sea, no crean la mentira del diablo. Dicho de otro modo, no podemos burlar a Dios y decir, no creo en Dios y todo lo demás. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, aunque lo crea o no. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, punto. Quizás diga, bueno, no creo que uno siempre coseche lo que siembre, entonces eso sería decir que Dios mintió. Le diré otra razón para creerlo. Vea a su alrededor. Ve a sus amigos que toman. Ve a quienes se drogan, quienes viven en inmoralidad a diario, quienes se engañan si pueden, mienten si pueden y se jactan de eso.
No querrá esa clase de vida porque, mire, no podemos cambiar la ley de Dios. No podemos cambiarla y su ley es cosechamos lo que sembramos. Piense en esto. Ha estado sembrando algo todos estos años. Ahora Dios dice que segará una cosecha. ¿Acaso algo se le escapa a Dios? No. ¿Acaso Dios es sentencioso? No. El problema es que escuchamos lo que dice, pero no lo creemos. Por ejemplo, si alguien me dijera, le diré algo, pastor, si usted baja hasta acá, sucederá esto. Si lo hace, se fracturará la pierna. ¿No sería sensato ver esos 4 escalones y decir, pues lo haré de todos modos? ¿Sabe qué? Justo es lo que hace la gente cuando escuchan la palabra de Dios y luego dice, bueno, sí creo eso, pero salen y hacen todo lo contrario. Ahora preste mucha atención. Es cosa peligrosa escuchar la palabra de Dios y luego desobedecer a Dios a sabiendas y adrede. Peligroso. Porque lo que el hombre siembre, eso cosechará. Cosechamos lo que sembramos más y después de sembrarlo, no nos gusta esa parte. Solo porque no le vaya mal ahora mismo en su vida y cree que se ha salido con la suya con su pecado, no es así, no ha quedado impune. Le diré por qué. Dios le ama mucho para dejar que se salga con la suya. Le ama mucho para eso. Además iría en contra de sí mismo. Dios ha escogido lo mejor para quienes están prestos a escuchar, rendirse y andar en sus caminos. Tiene lo mejor. No vea a los demás ni se compare con ellos. Dios tiene un plan para su vida. Él tiene el mejor plan para su vida. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo en mi vida que, mucha atención, que estoy haciendo en mi vida que está robándome de lo mejor de Dios? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo que está robándole lo mejor de Dios? Creando estrés, tensión, conflicto, un tira y afloja en su vida. ¿Qué hay en su vida que no puede dejar, que quiere en su vida y que anhela, pero no tiene? ¿Qué está haciendo en su vida que le ha cerrado la puerta a las bendiciones de Dios? Pienso en cuán maravilloso y amoroso es Dios. Y la gente escucha la verdad y se van creyendo que no hay consecuencias. Escuche muy bien. Preste mucha atención. Escuchará al diablo decirle esto. No tiene que creer todo esto. No tiene que creer todo esto. Pero de este lado Dios dice, cosecharás lo que siembres. La decisión es nuestra. Y le digo, es peligroso escuchar el Evangelio. Es muy peligroso escuchar el Evangelio y apagarlo, dejarlo, porque luego somos responsables de saber la verdad, negar la verdad y decirle no a Dios. Es peligroso escuchar el Evangelio y es maravilloso escuchar el Evangelio. Depende de cómo respondamos, de cómo reaccionemos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué momento tan crítico es este? Para quienes están aquí, quienes nos escuchan y ven, que su eternidad puede depender de su decisión en este momento. Dios mío, que tu amor los mueva, que tu amor los rodee y los afiance, que sean sabios para reconocer que eres Dios, el único Dios verdadero, y tienes el mejor plan posible para ellos de ahora en adelante. Si están dispuestos a decir sí, Señor, sí, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.